El entorno define las identidades individuales y colectivas. Ray We. Somos paisaje. La obra de Josefina Bravo parece estar impregnada de una sensibilidad aguda hacia los estímulos, lo que lleva a una profunda conexión con el mundo exterior y al mismo tiempo a una exploración interna del yo. Creo que es una forma que encontré para entender lo que me pasa, para entender el mundo, para decir algunas cosas. Creo que es la forma que mejor encuentro de decir la escritura. Muchas veces digo que de hecho a veces descubro cosas en la escritura, leyéndolas posteriormente, que digo, algo de mí, alguna parte de mí sabía algo, pero que mi yo consciente no lo sabía. Entonces, eso es una forma de entender el mundo o de tratar de entenderlo, de tratar de entenderme a mí, de entender a los otros. Creo que mi momento el que más me gusta es la mañana, leer un poco a la mañana y tomar unos mates. Pero en general a la mañana estoy trabajando durante la semana, entonces eso va variando. El fin de semana sí, por ejemplo, pero el día de semana es más mi horario de trabajo. Entonces me gusta mucho el atardecer también como momento de lectura y de escritura. En realidad escribir también es estar leyéndose, leyendo el mundo, ¿no? Y todo lo que escribimos está condimentado e influenciado por las cosas que vamos leyendo, por las cosas que vamos experienciando en general. Entonces no es algo que se pueda separar mucho una cosa de la otra. En general, supongo que cuando escribo siempre hay algo que me está interpelando y que tengo en la cabeza, que lo voy trabajando. Y muchas veces me pasa que veo algo que puede ser, me estoy llevando un mate y la forma en que cayó el agua al mate. O estoy caminando y veo afuera en la naturaleza y veo una sombra, cómo se mueve una sombra, o algo que alguien me dice de repente, y digo, ay, esto condensa o está relacionado con algo que yo estoy pensando. Entonces empiezo a escribir a partir de esos pequeños disparadores, a conversar con eso que vi, o con eso que escuché, o con eso que me dijeron. O con eso que leí, que de repente encontré en algo que leí en un libro, o que vi en una pintura o en una escultura. Eso es lo que... En general siempre es en contacto de mi mundo interno con algo del mundo externo, que puede ser o algo que leo, que veo, o cómo interactúo con otras personas, o con otros seres, ¿no? Bueno, es como revolucionaria, digamos, ella, su escritura. Usa mucho el humor, entonces eso también me gusta. Yo trato también de usar el humor en mis textos. Y ella es muy buena haciéndolo. Susana Penna es muy, muy inteligente, su escritura. A mí me leían mucho cuando era chica. Mi mamá siempre me leyó. Creo que el primer libro o uno de los primeros que recuerdo, era un libro grande que se llamaba Libros de Sol y Rima, o de algo así. Y había cuentos y también había poesía así con rima.
que autores y autoras de ese libro no me acuerdo, anda por ahí igual dando vueltas porque tengo 2 sobrinitas y les leemos esos cuentos. Pero después el que sí recuerdo son libros que teníamos de María Elena Walsh con versos disparatados y canciones de María Elena Walsh, que eso creo que es una de las primeras cosas que me influenciaron. Además, en el libro el que era mío de María Elena Walsh, que era de versos disparatados, tenía al final unas hojas en blanco que decía mis versos y mis dibujos. Entonces era el espacio para que vos escribieras o dibujaras. Y ahí tengo, que creo que eso lo tienen mis sobrinas, están mis primeros versos disparatados, todo con la letra mayúscula de primer grado, de cuando aprendía, y con falta de ortografía y todo eso, mis primeros versos disparatados en ese libro de María Elena Walsh. Hay muchas y muchos escritores que me han marcado y que me siguen marcando. No sé si puedo elegir uno o una, pero puedo nombrar, por ejemplo, Pizarnik es una poeta que siempre me gustó mucho, Olga Orozco, Bustrias Ortiz, Juan Carlos, es una belleza su poesía, el juego que hace con el lenguaje y la música, además, la música de su poesía. Me gusta mucho María Negroni, que es una poeta más contemporánea, digamos. Me gusta, estoy siempre en contacto acá con mujeres que escriben, como Lisa Segovia, Aida Franco, Alicia Santillán, Susana Tenon, que es una poeta fue una poeta de Buenos Aires, que cada vez que la leo me vuela la cabeza porque es tan creativa, tan inteligente, su escritura es alucinante. Ahí nombré casi todas poetas. María Negroni también ha escrito narrativa, pero también me gusta mucho leer narrativa, por ejemplo, y ahí también incursiono leo mucha narrativa argentina, por ejemplo, Liliana Bodoc creo que es una de mis escritoras preferidas en cuanto a narrativa argentina. Y después también voy leyendo, por ejemplo, estuve leyendo mucho a Virginia Woolf, que me encanta. Y hace poquito leí un libro de Colette, que fue contemporánea de Virginia Woolf y que fue una escritora francesa, y tiene un libro también de narrativa el que leí, que se llama Dúo, que habla del matrimonio y de un matrimonio que se va desmoronando. Y yo digo que tanto Virginia Woolf como Colette, qué comprensión de la psicología de los personajes tienen, y además una belleza para escribir, así que, leo un poquito de todo y tengo muchos escritores y escritoras que me gustan mucho. La ambigüedad y flexibilidad en la interpretación de los poemas de Josefina Bravo invitan a los lectores a sumergirse en un proceso de descubrimiento constante, donde cada lectura revela nuevas capas del significado y emoción. Creo que hay algo con la naturaleza, con el cielo, con la tierra, con algunos animales, como por ejemplo el caballo. Sí, que es algo que lo tengo muy adentro. Creo que vivir así
tan libre, fue una experiencia muy, muy hermosa. Tengo muy impregnados los sonidos de la infancia, el sonido del molino que estaba cerca de la casa, los sonidos del caballo cuando va el trote, la caminata, los cueros de la montura cuando se van estirando cuando vas arriba del caballo. Hay muchas cosas que el viento en las hojas, en los árboles, los olores, todo eso me quedó muy impregnado y creo que aparece mucho en mi escritura, no en todo, porque ahora vivo en una ciudad también, pero sí que creo que tiene que ver con mi mirada del mundo, esa experiencia en la infancia. Que muestran tus poemas el arraigo a un lugar específico, digamos que sería Sí, como a la tierra, a la llanura y por otro lado el monte también, y el cielo. Yo, por ejemplo, viví un tiempo en Buenos Aires y yo extrañaba el paisaje de acá, además de estos lados. Creo que una va siendo parte también del paisaje que influye en la escritura y en la forma de vivir y que es necesario. Yo necesito ver el horizonte, el cielo, una caminata así al aire libre me acomoda los patitos, digamos. Sí. Son temas que aparecen mucho en mi poesía, creo que van a seguir apareciendo, porque tiene que ver también, bueno, es algo que no dije ahora en la entrevista, pero también mi poesía está atravesado mucho por una experiencia que tuve de chica, que es la epilepsia. Yo fui epiléptica muchos años. Entonces todo eso mezclado con el ambiente del campo y aparece mucho, porque hay una cosa de la conciencia y de la inconsciencia, de la luz y la oscuridad, de ver y de no ver, de los otros planos. Todo eso aparece siempre y está. Yo nunca te dije, ¿qué importa? Reíste. Tu risa. ¡Qué suerte! Y reí tanto, tanto del nunca. No fue tan pronunciado porque en realidad primero del campo nos fuimos a vivir a un pueblo y después nos mudamos acá a Santa Rosa. Entonces fue más de a poco y siempre seguí teniendo contacto con el campo. Supongo que sí me pasó, me acuerdo que cuando empecé en la escuela yo era muy, muy, muy tímida. Estaba acostumbrada a estar con mis hermanas y mis primos nada más. No vivía en el campo. Entonces las maestras le decían a mi mamá que a mí me costaba como socializar o que era muy tímida. Creo que eso, por un lado, lo lindo de vivir en libertad y con mucho vínculo con mis hermanas y con mis primos, pero después ir al pueblo y encontrarte con una sala llena de chicos y chicas supongo que fue un poco apabullante en ese sentido. Canta, entonces siempre tengo una familia grande y cuando nos juntamos es o guitarreada o música y baile. No, siempre, sí, en general sí. Que justo ahora estoy en una etapa que no estoy escribiendo mucho o casi nada, que estuve más abocada al teatro, porque también hago teatro y bueno, estuve más abocada a eso.
pero sí tengo mucho material escrito después de mi último libro, que es Ojos Mutantes. Y bueno, hay como dos vertientes dentro de lo que estuve escribiendo. Hay toda una parte que tiene que ver con la creación, artística o la creación de algo, ¿no? de ser creador o creadora, pero también, supongo que por mi edad, que tengo 35 años y no soy madre, también como la pregunta de la maternidad, ¿no? Entonces, mi escritura está como muy... Hay una parte que tiene que ver mucho con eso, con la creación o de un texto o de un ser, de un nuevo ser. También me interpeló mucho la lectura de Frankenstein, de Mary Shelley. Y entonces también lo tengo como muy en la cabeza cuando he escrito estos textos. Y también creo que te conté, Alex, que ver el proceso que Alex hizo con la tapa de, primero, una serie de dibujos que están en diálogo un poco con mi poesía, y que el primer dibujo, o los primeros dibujos, series de dibujos, tienen que ver con esto, que son como un collage, más planos, si se quiere, y que después, para dentro del libro, para incluir algunos dibujos, y como era en blanco y negro, él hizo como que hizo como una profundidad en los dibujos, como que empezaron a tomar como una tridimensionalidad. Y después empezó con escultura, y yo lo iba viendo en el Facebook, lo que iba subiendo. Entonces yo digo, uy, un ser que de repente es plano, que después empieza a tomar como otra dimensión, y después se transforma en una escultura, como en algo en barro. Y la fantasía y dar un paso más a eso, y la vida, y Frankenstein, ¿no? Entonces, a partir de eso estuve escribiendo, y todos los que les conté antes, estuve escribiendo como una serie de poemas que van todo desde de la creación, desde todos estos aspectos. Y también hay mucho de la naturaleza, de las flores, de los brotes, de todo eso también. Entonces está, por un lado, toda esa vertiente que está ahí escrita, y está viendo cómo dialoga entre sí, y también cómo es el rol entre el creador o la creadora y el sujeto creado, como en Frankenstein, o en la obra. También está un poco como ese... no sé si es tan explícito, pero por lo menos en lo que yo pensaba para escribir está eso. Y después hay otra serie de poemas que tienen que ver, digo yo, con los vínculos, o con esto de que decimos algo y que interpreta el otro de lo que decimos. Y bueno, y las versiones de algo que sucedió, las versiones que se hace la cabeza, está lo real, pero lo real para mí no es lo mismo que lo real para el otro, porque lo vivió de otra forma. Y después todo lo que hace la cabeza en reproducir infinitamente eso con variantes. Hay todo con otros textos que van ahí hacia esa dirección, con otra estética distinta que los anteriores, que hablaba como de la creación, qué sé yo. Entonces están como esas dos vertientes ahí viendo, esperando a ver qué sucede, si se arma libro. Para mí es intensidad, es una cosa que te modifica, que te trae sí o sí al aquí y ahora. De repente es como que te corta el tiempo cronológico y decís, estoy acá. Está pasando esto que es maravilloso, como están cayendo las hojas ahora que estamos en otoño, las hojas de los árboles, y cómo el viento las hace bailar.
Pero no solamente sucede, digamos, o sea, sucede en todos lados, sucede también en lo que leemos, sucede en los cuadros, ¿no? En las esculturas, en el cine, en el teatro. Para mí tiene que ver con eso, con recordarte que, estoy acá en el mundo y es maravilloso esto. El viento cabalga los recuerdos de los días de campo, de los días de pueblo. La vida se pinta y se despinta de verde y amarillo, y entre pincelada y pincelada se cuela algún ocre o castaño desteñido y sin brillo.